Vamos ahora al libro de Ruth, al capítulo 2, y os animo a que lo abráis en vuestras Biblias. Y voy a leerlo en la versión de la palabra, me ha pedido Marcelo, que estará al cargo del mensaje. Ruth, capítulo 2, leemos del versículo 8 hasta el versículo 17. Dice así: Boaz dijo a Ruth: escucha, hija, no vayas a espigar a ningún otro campo. No te alejes de aquí y así podrás seguir con mis criadas. Fíjate en qué campo cosechan y síguelas. He dado órdenes a los criados para que no te molesten, y cuando tengas sed te acercas a los cántaros y bebes del agua que saquen los criados. Ruth inclinó su rostro, hizo una reverencia en tierra y le dijo: ¿por qué me tratas con amabilidad y te interesas por mí, que soy una extranjera? Boaz le respondió: me han contado con todo detalle cómo te has portado con tu suegra después de la muerte de tu marido y cómo has dejado a tus padres y a tu país natal para venir a un pueblo hasta ayer desconocido para ti. Que el Señor te lo pague, que el Señor, Dios de Israel, en quien has buscado protección, te recompense con creces. Ella le dijo: te estoy muy agradecida, Señor, porque me has reconfortado y me has hablado cordialmente, aunque no puedo compararme a ninguna de tus criadas. A la hora de comer, Boaz le dijo: ven aquí, toma un trozo de pan y mójalo en la vinagreta. Ruth se sentó junto a los segadores y Boaz le ofreció grano tostado. Ella comió hasta hartarse y aún le sobró. Luego se puso a espigar. Entonces Boaz ordenó a sus criados: dejadla que espigue también entre las gavillas y no la molestéis. Podéis incluso tirar espigas de los manojos y se las dejáis para que las recoja sin reprenderla. Ruth estuvo espigando en aquel campo hasta el atardecer. Luego desgranó lo que había recogido y sacó un total de 22 kilos de cebada. Vamos ahora. Señor, te pedimos que ahora nos guíes en la meditación de tu palabra, que nos ayudes a entender cuál es el mensaje para nosotros y para nuestra iglesia y que sigas obrando en nuestra vida. Guía ahora a Marcelo en todo. En el nombre de Jesús. Amén. Adelante. Damos gracias al Señor. Vamos a ir sobre este texto que es realmente muy interesante. Génesis dice que Dios creó el mundo y el autor de Génesis, ¿no?, a un cierto momento dice que era realmente muy bueno cuando Dios reflexiona, ¿no?, sobre cómo ha sido la creación. Pero es interesante cómo estos guionistas nos hacen ver, ¿no?, la sátira de cómo está depravada la creación, ¿no? Como vemos que al final la maldición entró en la creación y bueno, como vemos aquí estos dibujos, ¿no?, que se espantan, ¿no?, de ver un mundo que está tan decaído. Y a un cierto punto podemos ir viendo incluso a los personajes que tenemos, ¿no?, en los que estamos reflexionando, ¿no? A un cierto momento veía yo un poco allí a Noemi, ¿no?, cuando vemos este león que va cayendo de mal en peor, como en un bucle, ¿no?, de una situación peor que la otra, y va cayendo hasta una prisión donde se ve que queda allí tan mal, ¿no? Y me acordaba cuando hace unos días reflexionábamos cuando ella dice: no me llamen más Noemi, ¿no?, porque Noemi significa dulce. Dicen: mejor llámenme amarga, porque está amargada y tan mal, ¿no?, se siente tan mal por todo lo que ha ido sucediendo. Nuestro pensamiento esta tarde para reflexionar sobre este texto tiene como objetivo que reflexionemos sobre la provisión de Dios, la provisión del Señor. Hemos venido meditando sobre la providencia de Dios hasta ahora. Eva hizo bastante énfasis en la doctrina de la providencia, según la cual entendemos que Dios, nuestro Padre Celestial, el Señor Jesucristo, controla todas las cosas, tiene todo, absolutamente todo bajo control en su providencia, pero a partir de esa providencia podemos empezar a ver en nuestro texto de hoy el caso de la provisión de Dios, la diferencia que hay entre providencia
y provisión es que en este caso la provisión nos va a hacer entender cómo Dios nos da cosas específicas, concretas y tangibles que nosotros necesitamos. Y lo vamos a ver en el texto que vamos a ir meditando. Entonces el primer punto que vamos a meditar es un ejemplo de esta providencia de Dios en un día laboral normal que se da en la vida de Ruth, en este caso, versos 8 y 9. Seguidamente vamos a pensar y vamos a reflexionar sobre un ejemplo de Ruth para nuestras vidas en cuanto a la actitud que vemos en Ruth y cómo ella es una persona agradecida. No obstante, va en una situación muy dura, muy difícil, en la que ella está viviendo con su suegra, ¿no? Y el tercer punto que vamos a meditar es este ejemplo de Boaz para nuestra vida de servicio también, que siempre tenemos que pensar, ¿no? Estamos creados para servir como nuestro Dios es un Dios y un rey servidor. Entonces vamos a ver cómo este ejemplo de Boaz nos llama, ¿no? al servicio. Y lo vamos a ver como un prototipo de Cristo también, que es bastante fuerte. Me gustó mucho leer a David Burt cómo lo presenta, ¿no? Como un prototipo de Cristo. Y entonces, para introducirnos de nuevo en toda esta línea de la meditación que venimos haciendo sobre Ruth, vemos cómo desde el principio, como estamos hablando en Génesis, se presenta a nuestro Padre Creador siendo el referente del trabajo para la humanidad. De hecho, en Génesis 1 ya lo vemos, ¿no? Como es el Dios del trabajo, el Dios que con la palabra de su poder crea todas las cosas. El Señor dice e inmediatamente el efecto de su poder produce las cosas, se hacen. Dios dice algo y con ese trabajo que hace de decir y hacer, va creando todo el universo. A partir de allí vemos cómo la Escritura lo va presentando a Dios en distintos momentos de la historia como este gran trabajador, y a un cierto punto me gusta mucho la frase impactante de Jesucristo, ¿no? Un día Él está siendo reprochado un sábado por ir a sanar a alguien que necesitaba sanidad, y entonces le reprochan que por qué en el día sábado Él está trabajando, y Él dice esta magnífica frase que me parece que la tenemos que recordar siempre: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, Juan 5:17. Y en este tiempo del libro de Ruth vamos viendo entonces a el pueblo de Israel, que un poco como lo que estamos meditando, ¿no? De esta situación de la canción esta, ha abandonado las enseñanzas de Yahvé, ha caído en la idolatría y viven en unas condiciones terribles. Es lo que nos describe el libro anterior de Ruth, el libro de los jueces. Nos demuestra que lo que el Señor había prometido al principio con los primeros patriarcas, Números capítulo 32, el Señor había prometido: si ustedes siguen mis normas, si ustedes siguen mi línea, mi forma de ser y lo que yo les planteo, ¿no? Como modo de vida, entonces serán bendecidos. Pero si ustedes no siguen mi línea de conducta, lo que yo les planteo como forma de vivir, entonces la tierra se volverá en contra de vosotros. Que es lo que vemos que ha pasado en el libro de los jueces, y está toda la tierra de Israel en un conflicto de guerra civil y en unas condiciones sociales terribles, ¿no? Hay un desastre allí. Y aquí es que tenemos, ¿no? Esta historia de la familia de Elimelech, en medio de una hambruna. Hemos venido meditando anteriormente. Elimelech y su esposa Noemí, con sus 2 hijos, se mudan hacia Moab, en una situación desesperada, buscando una salida a la crisis que están viviendo. Y claro, la elección no vemos que sea la más correcta, porque Moab era un territorio enemigo a Israel. Entonces ir allí es un poco discutible, ¿no? Lo que han hecho como familia. Sin embargo, el texto bíblico nos dice que ellos fueron allí, se establecieron. No nos dicen los detalles en cuanto al tema de trabajo, cómo se desenvolvían a nivel laboral, pero sí el relato nos dice que lograron ubicarse allí y que los hijos Malión y Kelión encontraron mujeres, esposas, se casaron con las moabitas. Una de ellas era Ruth y la otra era Orfa. Y a un cierto momento, ¿no? de sus vidas
viene una crisis familiar también más complicada, ¿no? Y muere Elimelec y mueren los dos hijos de Noemi. Y entonces, como veíamos, ¿no? Este dibujo que va cayendo, ¿no? En este bucle de mal en peor, llegamos al punto, ¿no? Que vemos a Ruth, capítulo 1, al final, donde ella ya no quiere llamarse más Ruth, dice: llámenme amarga, porque el Todopoderoso me ha llenado de amargura. No vemos intervenciones directas en el libro de Ruth del Señor, pero sí vemos a un Señor, como hemos dicho, providente, que se ve detrás de bambalinas, cómo va tocando las teclas, cómo va moviendo los hilos y cómo va guiando la vida de esta familia, y nos va demostrando cómo Él tiene el control de todas las cosas, especialmente de los actos de personas concretas, como nos decía Abel hace unas semanas atrás, cómo a través de las personas se convierten en los brazos de Dios que acompañan y actúan de parte de Dios, y que Noemi no lograba ver, pero el Señor estaba allí a través de personas que levantaba. Y así vamos viendo, ¿no?, que estas personas fieles a lo largo de la Escritura van aprendiendo de Dios. Y bueno, Noemi la vemos cada vez más concentrada en el Señor, aprendiendo de Él, siendo fiel al Señor, va creciendo y va madurando, y ve a este Dios que trabaja en la práctica, ¿no? Una de las formas en la que vemos que Dios cumple su promesa de productividad en la creación es su providencia, o sea, cómo Él va controlando cada instante, cada circunstancia. Y aquí, en el texto que hemos venido viendo desde el viernes pasado, es interesante pensar en esta frase, ¿no?, que usa el autor de este libro, que parece que es Samuel, ¿no? Es un autor que ha hecho un libro bastante impresionante. Este escritor tan famoso alemán, ¿no?, Goethe, dice que es el relato más maravilloso que él ha leído en formato mini. Y entonces aquí vemos, ¿no?, la magistralidad del autor cuando escribe, ¿no?, esta frase, capítulo 2, verso 3, y nos dice que por casualidad, como ha leído aquí Eric, ¿no?, por casualidad llegó Ruth al campo de Boaz. Y claro, usa una frase irónica, por casualidad. Fíjate tú por dónde, podríamos decir nosotros. Mira tú por dónde, al final, después de todos estos pasos que ha tenido que dar, todo este camino que ha hecho Ruth, mira que llega al terreno de Boaz, un hombre que no solamente estaba dispuesto a recibirla, a acompañarla y a bendecirla, sino que también se trataba de su pariente. Era un pariente de la familia de Elimelec. Mira tú por dónde la providencia del Señor llevó allí a Ruth, a este campo. Y vamos con nuestro primer punto, entonces, un ejemplo de cómo el Señor provee en un día de trabajo, versos 8 o 9. Y Boaz le dice, no vayas a espigar a otro campo. Y aquí notamos que Dios ya en ese momento comienza a bendecir en modo directo la vida de Ruth. ¿Por qué? Porque recibe esta acogida de parte de Boaz. Podría haberse desinteresado él y sin embargo abre las puertas de su campo y le dice que entre. O sea que ahí notamos cómo en la providencia del Señor hay una provisión directa a que ella pueda ser acogida en ese campo. Porque él sabía que si Ruth se quedaba allí, recibiría una triple bendición. Por un lado encontraría, como dice el verso 8, la compañía de las trabajadoras. Por otro lado encontraría protección, como él mismo le ha dicho, ¿no?, a los empleados, le ha dicho, yo he mandado a los criados que no te molesten, verso 9, ¿no? Y también él entendía que iba a encontrar refrigerio, o sea que podía compartir con ellos
mientras trabajaba en el campo. Los que saben estar en el campo sabemos que es duro cosechar allí. Bajo el sol es muy difícil, es muy duro. Y aquí vemos que ella va a recibir una provisión directa, algo concreto de protección, compañía y refrigerio. También es interesante que meditemos concretamente sobre esa bondad de Boaz, que la vemos como algo maravilloso, ¿no? En este momento todavía no hay un indicio de atracción, de romance entre Boaz y Ruth. También podemos imaginar que ella estaba todo el día trabajando, no podemos saber qué aspecto tenía, quizás estaba hasta como andrajosa, ¿no? Como venía ella con una situación tan vulnerable y estando todo el día allí en el campo, no estaría muy presentable, ¿no? Sin embargo, vemos que aquí es importante reflexionar sobre la bondad que demuestra Boaz hacia esta persona. Muchas veces podemos ser tentados a demostrar bondad con personas a quienes, si nosotros invertimos una dedicación, tratando de ver algo de retorno en esa inversión de la dedicación que damos, pero en este caso notamos que Boaz no es así, sino que ve una persona muy vulnerable que ha venido a su campo a trabajar y él se demuestra acogedor, hospitalario, y la acompaña y la ayuda. He mandado a los criados que no te molesten. Y me parecía interesante esto a nivel de trabajo porque hace poco tuvimos un problema en el trabajo porque un compañero fue sancionado, casi lo echan, por faltarle respeto a una compañera. Y entonces eso quiere decir que hay unos planes de actuación muy fuertes ahora en las empresas, pero claro, parece algo nuevo, ¿no? Parece algo que ahora se ha puesto la ley, pero aquí vemos un antecedente, ¿no? Tantas veces la Escritura muestra antecedentes incluso para el derecho y para tantas otras fuentes, y aquí lo vemos, por ejemplo, en esto de lo que sería un plan de igualdad. Dice, he mandado a que mis criados no te molesten, y ciertamente podemos pensar que Boaz era consciente de que había abusos en esa época de parte de los propietarios, de los terratenientes con los trabajadores. Y aquí entonces vemos que Boaz demuestra un valor que evidentemente no viene de él, es un valor aprendido del Señor, a quien él sirve y a quien él sigue, a Yahvé. Y también veíamos en otro momento que hay un cierto temor de Noemi respecto de su nuera, que cuando la ve que va a trabajar al campo, le dice que tiene que tener mucho cuidado porque ve un cierto peligro y la alerta. Pero aquí es muy interesante, ¿no?, que en esta política de Boaz, en su campo, vemos que él ha provisto, ¿no?, algo concreto de que los trabajadores no debían molestar a esta mujer, en este caso Ruth. Tampoco nos perdamos el hecho de que estaba previsto por parte de Boaz que ella tenía que tener acceso a beber agua con los demás trabajadores y también a que pudiera participar del refrigerio, ¿no?, de comer juntamente con los demás trabajadores, incluso con él mismo, porque él se sienta con los trabajadores y comparte la comida durante el día de trabajo. Y finalmente el tercer punto de esta política que podemos llamar de Boaz, en el trabajo vemos que él les ha dicho a los empleados que ni siquiera tenían que avergonzarla, ni reprenderla. Versos 15 y 16 del capítulo 2. Junto a la palabra molestar del verso 9, vemos que son expresiones que demuestran que el acoso no solamente es pegarle a una persona un puñetazo o darle con un arma, sino que el acoso también puede venir en modo emocional y verbal. Y aquí vemos el ejemplo positivo y espectacular que Boaz demuestra, tanto para ella, para Ruth, como una recién llegada al pueblo. Podemos ir viendo a Ruth también como un nuevo creyente, ¿no? En este caso nosotros, ¿cómo podemos pensarlo a nivel de nuestra congregación cuando vemos
nuevos creyentes que se van incorporando, Ruth está entrando un poco en la misma forma allí al pueblo. Esto nos da pie para entrar al segundo punto de la meditación, el ejemplo de Ruth para nuestras vidas como persona grata. ¿Cuánta gente ingrata que hay? Si haces mente local, piensa, ¿cuánta gente ingrata que hay? Que piensan que todo es por descontado y es muy difícil encontrarles decir o escucharles decir muchas gracias. Y sin embargo aquí, para nosotros hoy, la gratitud que vemos en Ruth nos tiene que hacer reflexionar y es un valor que tenemos que ir internalizando. Verso 10 dice ella, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos? Y podemos pensar, ¿no?, la difícil situación que ella había estado atravesando personalmente y como familia. Venían en una situación de mal en peor. Y claro, a este punto, ¿qué ha sucedido? Que el Señor, en su provisión y con su providencia, la ha traído a este campo y yo creo que ella empieza a ver la bendición de Dios. Y claro, y es muy notable cómo ella dice, gracias, ¿no?, ante todo esto. Quizá la actitud normal de muchos hubiese sido, bueno, ya era hora, ¿no?, después de toda la que me ha caído, de toda la que me están pasando, que me pase algo bueno. Sin embargo, no vemos en ningún momento en la vida de Ruth que se queje o se lamente por lo mal que la está pasando. Pero sí es notable que la Escritura nos hace ver ahora que ella, ante una situación de bondad que ve que le está llegando a su vida, reacciona con gratitud. Y también me parece muy interesante que ella no olvida quién es. Y la Escritura aquí también lo hace notar, ¿no? Porque ella muchas veces dice que es extranjera. Y de hecho el texto la trata a ella como la moabita varias veces, reforzando como que ella era una persona que no formaba parte del pueblo de Israel. Y sin embargo, vemos que el Señor, en su providencia y en su gracia, la está haciendo formar parte de su familia. Y es también muy bueno pensar, ¿no?, en esta frase donde Boaz comienza a explicarle, ¿no?, lo que sería la situación de un pueblo pequeño donde se conocen las cosas, ¿no?, como entre nosotros que vamos conociendo, ¿no?, lo que pasa en nuestro ámbito. Entonces él le dice, es sabido, ¿no?, me han dicho, me han contado con lujo de detalle lo que ha pasado contigo, cómo ha sucedido esto en tu familia, que han fallecido Elimelec, y cómo tú has tomado esta determinación, ¿no?, de unirte con Noemi, de acompañarla y también comenzar a formar parte de este pueblo, dejando lo tuyo. Creo que es interesante esto también, ¿no?, como él hace ver, ¿no?, que valora, que ha dejado su pueblo, su familia, sus dioses, para unirse al pueblo de Israel y seguir al Dios de Israel. Entonces vemos cómo ella, ¿no?, va poniendo su confianza en el Dios de Israel. Y vemos que también todo lo que había ido sucediendo era visible, era notable para el pueblo y había llegado a los oídos de Boaz. Y él expresa, ¿no?, esta bendición tan profunda, ¿no?, que le dice, el Señor recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte del Dios de Israel. Y es muy bueno, dice Spurgeon aquí, me parece bueno que le hagamos caso a Spurgeon, como él, en este caso Boaz, está teniendo una actitud hacia esta recién llegada, ¿no?, al pueblo en un modo afectuoso, cariñoso y bondadoso, ¿no? Y entonces Spurgeon dice, así tendríamos que tratar nosotros a los que recién vienen a nuestra congregación, especialmente los creyentes más pequeños, entre comillas, ¿no? Y también me parece muy interesante en esta bendición, y ahora sí que podrías poner la imagen esta, que otro comentarista me parece también muy bueno de mencionarlo y recordarlo, que este tal Morris que dice esta expresión, ¿no?, de
ella ha venido como un ave, un polluelo, a acurrucarse bajo las alas de una, en este caso vemos, ¿no? He puesto un patito que va a encuentro de una gallina, ¿no? Entonces es una imagen que me parece muy potente, como dice este comentarista Morris, ¿no? Como Ruth viene, ¿no? Como una extranjera, este patito, ¿no? Que viene en busca de protección y de acogida de parte de esta gallina. El Señor también usa varias veces en la Escritura, ¿no? Esta imagen el Señor Jesús lo dice, ¿no? ¿Cuántas veces he querido acurrucarte, ¿no? Bajo mis alas, como hace la gallina con los polluelos? Aquí me parece muy, muy buena también esta ilustración. Y el Señor la ha querido acoger a ella como un patito que viene hasta esta gallina para darle protección, confianza y provisión. Y ella sigue diciéndole a Boaz, ¿no? ¿Cómo es que he hallado gracia delante de tus ojos? Y ahí vemos, ¿no? Una expresión de gratitud. Creo que tenemos que aferrar esto, ¿no? Ser agradecidos por las cosas que Dios nos da. No es descontado que tú estés aquí respirando, no es descontado que estés bien de salud, no es descontado que tengas un trabajo, no es descontado que pase todo lo que pase. Incluso a veces, si estás pasando por situaciones difíciles, como le pasaba a Ruth, que no estaba pasando buenos momentos, es recién ahora que ella está dando un giro, ¿no? En todos los acontecimientos de su vida personal. Tercer punto, el ejemplo de Boaz para nosotros en nuestra vida de servicio. Servicio a 360 grados, porque aquí vemos a un Boaz que está en su campo, ¿no? Sirve al Señor y vemos cómo los valores del Señor los aplica en su trabajo. Y esto es muy potente. 4 pistas. Verso 1. Era un hombre rico. Verso 5. Demuestra un interés sincero por las personas. Verso 8. Trata amablemente a Ruth. Incluso enriquece generosamente a Ruth. ¿Y a quién te hace pensar esto? ¿Quién es así? ¿No te hace recordar a Jesucristo? Es por eso que David Burr lo presenta también en sus comentarios como un prototipo de Jesús a este Boaz. Y en su estilo de liderazgo laboral es súper notable. Ya anticipábamos, ¿no? Estos puntos de su política de trabajo. Incluso en versos anteriores lo vemos, ¿no? Cuando él saluda a los trabajadores, el escritor dice que él les saluda con "el Señor sea con vosotros". Y ellos le responden que el Señor te bendiga. Eso quiere decir que había una relación de creyentes sinceros y él mismo marca la pauta, marca la referencia. También es muy notable cómo el ambiente de trabajo que él propicia era bastante extraordinario para la época, porque era un momento en que casi todos se habían alejado de las líneas del Señor, de lo que el Señor mandaba. Y sin embargo, él aquí marca la pauta, marca que el Señor está presente en su vida. Y notamos muy, muy claramente que él había propiciado una relación de confianza y respeto mutuo con sus compañeros de trabajo. Incluso proveía del agua, proveía del refrigerio y compartía, él mismo se sentaba a comer con ellos. Y lo más impresionante de esto, que a mí me hace reflexionar mucho, es, ¿recordáis de quién era hijo Boaz? Era hijo de Rahab. ¿Y os acordáis quién era Rahab? Era la prostituta, la ramera que el Señor había incorporado a su pueblo. Y entonces lo que es impresionante es cómo los valores de Yahvé, los valores del Señor, ha calado en esta familia al punto de transformarlas. Y mira qué hijo que tenía Rahab. La provisión concreta, entonces. La provisión concreta la vemos aquí también en el texto cuando él
hace este gesto de pedirle que moje su bocado en el vinagre. Era un gesto de cortesía muy profunda que tenían los del lugar para compartir con sus huéspedes. Y él le da ese privilegio a Ruth, le dice, ven y moja tu pan en el vinagre. Provisión concreta. Dice que la Escritura que ella comió hasta saciarse y le sobró. Yo creo que ella también no habrá querido seguir comiendo para no dar una mala imagen, ¿no? Porque iba a parecer una glotona. Al punto que ella la vemos muy centrada y a un cierto punto es que toma parte de lo que se le había convidado para llevar a su suegra. Provisión concreta. Fijaos lo que dice también el texto, que recoja también espigas entre las gavillas. O sea, no solamente se le ha permitido todo lo que hemos venido mencionando, sino que aparte podía ir más allá de lo que establecía el protocolo, digamos. Y también dice, dejaréis caer para ella algo de los manojos. Y esto era hermoso, porque vemos que hay un deseo de querer bendecirla más allá de lo que la ley establecía. Pero sí, también cuidando de no desprestigiar la dignidad de Ruth. Y entonces la Escritura termina diciendo que ella espigó hasta la noche, desgranó lo que había recogido y vemos que sí, el Señor en modo concreto y específico le provee. En su providencia le provee cosas concretas. Y finalmente nuestro texto dice que ella al final del día tuvo una producción de una efa de cebada. Y una efa de cebada vendría a ser como que hoy tú tienes 20 kilos de avena. Y esto para una familia tan vulnerable como las condiciones que tenían ellos, era una bendición muy importante. Por lo tanto, damos muchas gracias al Señor, como podemos ver, ¿no? Que en un día de trabajo ella pudo tener toda esta serie de bendiciones, ¿no? A nivel emocional, a nivel personal, y también la bendición concreta de llevarse para casa una efa de cebada. Paro aquí y seguimos adorando al Señor a través de la oración. Muchas gracias, Marcelo, por esta reflexión desde Ruth sobre la provisión de Dios. Y hoy vamos a hacer algo diferente. Vamos a responder a la predicación, pero lo vamos a hacer en grupos pequeños y vamos a compartir con grupos de 2, 3, 4 como mucho. Todos necesitamos algo del Señor. Todos dependemos de la provisión de Dios. Algunos tienen ahora mismo más necesidad material, económica, de habitación, cosas tangibles, pero también muchos dependemos de la provisión de Dios en cuanto a paciencia para tratar a nuestros familiares, en cuanto a fuerza para seguir el trabajo, fuerzas para llegar hasta la jubilación. Todos necesitamos provisión de Dios. Entonces me gustaría que ahora nos pongamos en eso, en grupos muy pequeños, y podamos decir un tema de gratitud, agradecemos la provisión de Dios por este tema, porque lo que sea, pero también compartimos un tema en el que ahora mismo necesitamos provisión de Dios. Necesito un trabajo mejor, necesito mudarme, necesito lo que sea, ¿vale? Y entonces en estos grupos de 3, 4 personas como mucho, vamos a orar los unos por las necesidades de los otros. ¿Se ha entendido bien? Me he explicado, ¿no? Más o menos. Pues eso, pongámonos 3, 4 personas y no os enrolléis mucho en la explicación. Con una frase o dos es suficiente, ¿vale? Pero luego ya entonces nos ponemos a orar. Un tema de gratitud y un tema de necesidad o de provisión.